es la suya. Ya, usted me dice nomás cuando arranco. Poné el segundo diapositivo y Perfecto. ya arrancamos de ahí. Yo quiero pedir lamentablemente disculpas por la demora que les provoqué, pero me ha sido muy útil porque he aprendido cosas que realmente vale la pena saberlas. Y yo soy un gran amigo de mis colegas acá, de Daniel Estrana, al cual compartimos muchos pacientes, del doctor Manuel Alberti, que compartimos muchos pacientes, y realmente veo que la medicina manual tiene un campo y un terreno tan enorme que, como yo lo voy a decir en uno de los diapositivos, es complementaria y no paralela, es decir, que se cruzan muchas veces en nuestra profesión. Yo quiero hablarles un poco de las indicaciones para cirugías de la columna siguiente, en la que ustedes saben, la cirugía de la columna ha tenido avances tan grandes y enormes en las últimas 2 décadas que nos ha dado la posibilidad, incluso a mí, que soy un individuo que llevo 40 años en la cirugía de la columna, me ha dado la posibilidad de estar permanentemente actualizando nuevas técnicas que nos permiten mejorar con el propósito de darle beneficio al paciente. La cirugía de la columna vertebral tiene indicaciones muy amplias y, por supuesto, es un tema complejo y, sin lugar a duda, para poder centralizarlo, tuve que segmentarlo en el sector de columna vertebral lumbar, porque es la más frecuente de las consultas nuestras. Nuestra me refiero a ortopedia y traumatología. Y por lo tanto, si quisiéramos hablar de toda la columna y las indicaciones, podríamos estar quizá el resto de la tarde y noche y no habríamos terminado. Siguiente. La indicación de la cirugía es un tema realmente muy amplio y complejo, y la complejidad se da por las conductas terapéuticas y por el diagnóstico para poder cumplir esas conductas terapéuticas. Así que en realidad es muy amplio por la fisiopatología y la etiopatogenia del dolor del área espinopélvica, como llamamos nosotros, que es un área compleja y es el eje central del organismo funcionante de toda la columna. Y sin lugar a duda, esta área espinopélvica, conformada por la columna lumbar, el sacro y la pelvis, hay que considerarla como un concepto biológico dinámico, funcional y dinámico. Por lo tanto, eso le crea una amplitud de conocimientos que va mucho más allá de la propia experiencia que puede tener cualquier cirujano. Así que en esto la indicación nos abre un terreno enorme. Siguiente. Y también es muy complejo porque el diagnóstico es la base fundamental del primer comienzo para poder llegar a un correcto diagnóstico y a un plan terapéutico que corresponda con la patología que tiene el paciente. Y eso se ve muy frecuentemente en el momento actual. ¿Por qué? Porque hoy por hoy la variedad y la existencia de múltiples tratamientos que han sido el avance de la cirugía en las últimas décadas nos crea un problema para poder concretar cuál es el tratamiento para cada patología. Y ustedes van a ver que la patología, si bien tiene sus vedettes, el disco y las articulaciones, las técnicas quirúrgicas han sido cada vez más amplias y han dado resultados y nos están dando resultados que realmente nos benefician
no solo por satisfacción al cirujano, sino por beneficio directo al paciente. Siguiente. Por lo tanto, el diagnóstico es el elemento más importante. Así que cuando nos enfrentamos a decidir conductas, tenemos algunas preguntas que contestarnos. ¿Cuándo es necesario la cirugía de la columna? ¿Qué paciente es candidato a una cirugía de la columna? ¿Qué táctica y técnica se debe usar? ¿Y cuándo debemos instrumentar una columna? Son todos conceptos que tenemos que tener muy claros y poder aclarar cada una de estas preguntas previo a la incisión. Lo que yo siempre digo, decidir está antes de incidir. Palabras de un viejo maestro mío en Estados Unidos. Siguiente. Pasarlas rápidas porque son la ampliación de estas. Siguiente. Como generalidades, todos conocemos que la... Pasame una atrás, por favor. Como generalidades, una atrás, como generalidades, tenemos que saber que la columna, una adelante. Pues eso. Ahí está. La columna lumbar es un porcentaje altísimo de todas las consultas traumatológicas en nuestras policlínicas especializadas de columna por dolor, ocupan más del 70% solo el área lumbar. Así que en realidad esto nos crea un gran efecto de incentivo para estar al día en técnicas quirúrgicas para poder tratar una patología lumbar tan amplia y tan hábilmente consultante. Afecta un porcentaje enorme de los deportistas en etapas tempranas de la vida, es decir, al adolescente mayor y al adulto menor, una edad activa plena de la vida, y lo que se ha visto, y relacionado a la American Academy antes de la pandemia, que fue la última vez que estuve, las estadísticas mundiales marcan un claro aumento de la incidencia en edades jóvenes de la vida, que parte a punto de partida de los 8 años. Y esto está directamente relacionado al incentivo enorme que hay en la actividad física deportiva de niños y adolescentes, y además a la alta exigencia que se llega en las actividades deportivas y en las actividades físicas de niños y jóvenes adolescentes. Por lo tanto, esto nos tiene que abrir los ojos para seguir adelante. Siguiente. Cuando nosotros buscamos dónde está la causa del sufrimiento, tenemos que concluir en un elemento que es fundamental. Siguiente. ¿Qué es lo que llamamos la unidad funcional móvil de la columna? Que está conformada como el dibujo que ustedes ven a su derecha, que está conformada por una vértebra, un disco, una vértebra, y todo su aparato ligamentario que la une, más allá de los elementos nerviosos y musculoesqueléticos que forman parte de ella. Pero esta unidad es la unidad base del movimiento de la columna. Por lo tanto, nosotros tenemos que centrarnos en esto. Siguiente. Como ven ustedes en la unidad funcional móvil, los discos y articulares son prácticamente los dos elementos más importantes y que encabezan la unidad funcional. Los elementos neurológicos y músculos ligamentarios lo vamos a ir dejando de costado, va a ser más para ustedes. Las sacroiliacas tienen una patología que llevaría un capítulo enorme para todo un día, y además tumores, fracturas y secuelas posoperatorias de patología de la columna también tenemos que dejarlo de lado. Siguiente. Eso quiere decir, siguiente,
que nos vamos a quedar, siguiente, con discos y articulaciones. Siguiente. Para hablar de los discos, creo que tenemos que saber que a esta unidad funcional biológica la tenemos que considerar junto a otros conceptos que son tan o más importantes y que no son modificables algunos y que rigen nuestra conducta. La biofunción, que es para lo que la columna está desarrollada, no la podemos cambiar mucho, si bien podemos cuidarla, no la podemos cambiar. La bioevolución es nuestro propio envejecimiento a lo largo de la vida. La biogenética es nuestro patrón genético, nuestra piedra fundamental, que nos marca las diferencias entre cada uno de nosotros y que tampoco tiene modificación. La bioestructura son las alteraciones morfológicas estructurales de la columna que están consigo y no se pueden cambiar. Y la biomecánica es la que nosotros modificamos, que es todo aquello que le imprimimos a la columna en forma diaria y a veces sin darnos cuenta. Siguiente. Siguiente. No me deja. A ver. Sí. Ahora sí, a ver. ¿Se fue mucho? Eso es. Entonces vamos directamente al concepto de disco intervertebral. Ustedes saben que el envejecimiento del disco comienza en etapas muy tempranas de la vida. Se considera hoy por hoy que por arriba de los 15 años comienzan las etapas degenerativas del disco. Y recuerden que el disco ha sido gran vedette en la historia de la patología de la columna. Pero a pesar de todo, no es el elemento más importante. Por supuesto que está relacionado a los micro y macro traumatismos. Las etapas degenerativas del disco sufren alteraciones de neurogénesis, tanto periférica del disco como intradiscal, que favorece el sufrimiento, y aquellas fibras solo externas del anillo fibroso están ricamente sinervadas. Está entonces el disco mal vascularizado y poco inervado. Por lo tanto, no es parte o en la mayor parte del sufrimiento más importante. Siguiente. ¿Recuerdan ustedes de la anatomía, que la deben saber quizá mejor que yo, que el disco está conformado en gran parte por agua, ¿verdad? Parte de colágeno, el núcleo pulposo muy pequeña, y el resto son proteoglicanos, que sufren grandes cambios a lo largo de la vida, principalmente por la mala vascularización que llega al disco, se trasvasa a través de los platillos apofisarios de cada una de las vértebras. Por lo tanto, todo aquello que altera la vértebra en el envejecimiento, altera principalmente el cartílago apofisario o el núcleo apofisario de la vértebra, va a enlentecer la llegada del nutriente más importante al disco. El disco está mal vascularizado, que es el dibujo del medio. A la izquierda tenemos la vascularización, principalmente periférica, por las raíces, los ramos laterales y medios posteriores de las raíces posteriores, que dan una inervación periférica muy rica, pero solo periférica, ¿verdad? Pero no intradiscal. Y a la derecha total vemos que a lo largo del tiempo de envejecimiento del disco se alteran elementos en cascada que llegan a componentes realmente muy importantes, como son las citoquinas que se aumentan y que son las que se trasvasan a través de las pequeñas fisuras del disco a lo largo del tiempo, y la neoinervación las hace más ricas en sensibilidad. Por lo tanto, el punto final es la lumbalgia o el dolor lumbar. Siguiente. Siguiente. Sí, un momento que no sé, no la cargó todavía. Ah, sí. Entonces, estas alteraciones biomecánicas
con un esquema tan sencillo, crean una inestabilidad funcional del disco que no solo pierde altura, se reseca, pierde color, que ustedes lo conocen a través de las imágenes, y lleva a una alteración biomecánica de microinestabilidad, que crea un desequilibrio biológico de inicio y de comienzo, que a veces puede ser casi asintomático o con una sintomatología que pasa totalmente desapercibida, totalmente muda y ciega, pero que comienza en el disco. Pero lenta y progresivamente ese disco que altera lenta y progresivamente su estabilidad, lleva a una sobrecarga posterior de las articulares. Y en conjunto llevan a una alteración biomecánica de inestabilidad que lleva directamente al dolor. Y ahí es cuando nosotros entramos en la parte de saber cómo estabilizar esa mecánica biofuncional tan importante que pasa casi desapercibida y nosotros apenas la vemos ya en etapas avanzadas y no de comienzo. Siguiente. El dolor discogénico tenemos que interpretarlo a través de imagen. Las etapas del dolor discogénico puro a través de estudios específicos como es la discografía han quedado un poco en desuso por los conceptos que han sido muy mezclados a lo largo del tiempo, en cuanto que no todo el mundo está conforme en hacer discografías, salvo en situaciones especiales que tenemos que hacer la discografía previo al tratamiento mini-invasivo, por ejemplo, pero la discografía a altas presiones crean alteraciones de un disco sano y pueden llevarlo a la pérdida de ese disco, y por el contrario, a bajas presiones podemos tener imágenes falsas que nos dan una falsa sensibilidad en cuanto al dolor. Pero el disco negro ha sido un poco la interpretación más lógica, ¿verdad? Cuando nosotros vemos imágenes de la resonancia nuclear magnética, que se considera el gold estándar por arriba de las imágenes simples de radiología, que solo nos orientan con signos que pueden ser solamente muy débiles. La High Intensity Zone, que es una zona de alta intensidad que traduce básicamente la fisura del anillo fibroso y la participación del núcleo pulposo en la pérdida de la contención por el anillo, es muy discutida hoy por hoy si justifica o no su tratamiento, si es responsable o no directamente del dolor. Lo que sí sabemos, y eso está comprobado por un estudio hecho desde hace ya muchos años en Inglaterra, multicombinado con la Universidad de Minneapolis, de la cual yo fui partícipe, en la que los sectores, las citoquinas que se extravasan en la compresión del disco a través de una fisura radial, estimulan no tanto el saco, sino directamente a la raíz luego de su salida del saco. Por lo tanto, cuando son laterales, hay que considerarla como una forma clara de responsable de dolor. Siguiente. La discopatía degenerativa, que es una causa en la que quiero que ustedes vean cómo un disco en una columna, la imagen de la izquierda, prácticamente un individuo muy joven, es un deportista de fútbol de nuestro país, que tiene apenas 24 años y que me vino a ver con esas imágenes, que le habían dicho, no tenés nada, seguí para adelante, estos son problemas menores, comienzan a gastarse lentamente tus discos, y nos encontramos que en el E4 y el E5 tiene una listesis clara. La listesis clara es casi un sello de que los elementos posteriores articulares facetarios están fallando también. Si bien tiene buena altura el disco y no tiene un disco negro total, y si esa listesis traduce que hay una faceta o facetas articulares que están sufriendo por sobrecarga, si el disco es fértil, grande, alto, con todavía buena estructura,
lleva a mayor movimiento, por lo tanto da más dolor porque lo que sufre son las facetas posteriores. Y abajo tiene una ligera retrolistesis que también habla de lo mismo. Si pasamos a la imagen de la derecha, del centro, vemos que este chico es un jugador de rugby de un club muy conocido, enviado por un colega y amigo, que me dice, mira, tiene solo un disco menor allí, pero tiene un disco que está disminuido de altura, cuando L4, L5 debería ser el disco más alto de todo el universo discal del raquis. Así que en realidad son patologías que tenemos que prestarle atención porque son causa de dolor. A la derecha casi es evidente, nos pegan los ojos, es claro, no solo una discopatía en un hombre joven, que también es un deportista, tiene un disco totalmente gastado, es un disco que ya estaba sufriendo porque tiene un MODIC y una pequeña hernia de intraesponjosa, pero además tiene una gruesa hernia de disco hacia el canal que oblitera, ocupa y desplaza todo el sector derecho del canal. Así que, como tal, el disco tiene muchas presentaciones diabólicas que nos hacen pensar en la patología que el paciente tiene y no descuidemos en mirar detalles. Siguiente. Y aquí ustedes ven qué pasa en una prueba anatómica de cadáver en la que ustedes ven discos por arriba y por debajo del L4, discos fértiles grandes, muy jóvenes, en que todo el aparato ligamentario posterior está bien tenso, pero cuando se pierde altura, se patinan y se deslizan entre sí las facetas articulares, aumenta su degeneración, aumenta su carga y fallan la tensión del aparato ligamentario posterior y crea el comienzo de la inestabilidad. Y ahí es cuando tenemos que pensar en si hay que actuar o no. Siguiente. Así que la patología degenerativa discal lleva a tener muchos aspectos para saberlos considerar, como en estos casos que aparentan tener muy poca cosa y realmente tienen dos patologías de dos discos que están prácticamente hipoplásicos porque son L5 sacralizadas. Y L4, L5 es el de la derecha, muestra ya elementos degenerativos severos. Siguiente. Y entramos en la segunda etapa, que son las articulaciones facetarias o ciboapofisarias. 80% de estabilizador de la función, pero mal soportador de cargas, si está bien dicho soportador, sí, creo que no, pero que soportan muy mal cargas, pero tienen una gran función de movimiento. Por lo tanto, son articulaciones muy complejas, tienen sinoviales, tienen una estructura dinámica con una cápsula muy rica en inervación por el ramo medio de filete medial de la raíz posterior. Transmisión de cargas, absorben poca transmisión de carga, así que cuando el disco está enfermo transmiten la carga hacia el sector posterior, esta la reciben muy mal. Estabiliza la columna principalmente en flexo-extensión y restringe las rotaciones, que es el elemento que más destruye a las articulaciones y al disco. Siguiente. Está ricamente inervado, como yo les decía, por doble inervación, por ramos mediales de la raíz posterior superior y por la propia del nivel que sale. Siguiente. El proceso facetario es un proceso degenerativo que se provoca también de la misma forma que en el disco por degeneración evolutiva de nuestro envejecimiento, lenta y progresiva a lo largo de la vida. Siguiente. Y por supuesto, la etiopatogenia lleva desde la degradación del cartílago hialino de la propia articulación hasta los elementos mayores degenerativos en etapas variadas, como se ve en el diapositivo, pero que sí lleva a que cuando llegamos a la etapa 4,
la formación de osteofitos, el patinado de las facetas articulares, llevan a un canal estrecho, a la listesis degenerativa, es decir, conforman una gravedad tal que sí nos obliga a enfrentarnos casi directamente a técnicas invasivas complejas. Siguiente. El síndrome facetario, sin lugar a duda, tiene algunas expresiones que ustedes las conocen y las tratan mejores que nosotros, porque todo lo que sea técnicas ortopédicas manuales permiten mejorar el dolor, a veces facetario. Las técnicas de manipulaciones, la acupuntura, los masajes de compresión, etcétera, etcétera, que ustedes hablaron. El doctor, yo lo felicito al doctor Sagrera, realmente fue fabuloso lo que escuché de él. Pero observen ustedes el famoso dolor sacroilíaco. Para hablar de la sacroilíaca, si lo dije de comienzo, tendríamos que hablar todo un día de solo eso. Y realmente el dolor que se proyecta hacia las sacroilíacas, y sobre todo los puntos sacroilíacos superiores, están dados por los filetes nerviosos que se traducen a través o se transportan a través de los ligamentos iliolumbares a nivel de la quinta vértebra, de las articulaciones de la quinta vértebra con el sacro. Quinta vértebra lumbar con el sacro, y transmiten un dolor referido que es muy típico y característico, que se proyecta en los puntos de Valey posteriores. Siguiente. Siguiente. Por supuesto que la evaluación diagnóstica es compleja, se hace con más de un estudio de imagen, de radiología, de resonancia nuclear magnética. Ustedes ven ahí las dos primeras fotos de arriba y de abajo, cómo se ven las articulares patinadas y artrósicas, y a la derecha se ve claramente articulares destruidas prácticamente, con discos, como ven en el diapositivo axial superior, en la que se ve un núcleo bastante hidratado, bastante bueno, con articulaciones muy, muy degeneradas del punto de vista artrósico. Así que, en realidad, tenemos que ser muy concomitantes para poder evaluar cómo están las articulares posteriores. No olvidarlas. La TAC corrobora habitualmente el diagnóstico y sirve para diagnosticar algunas otras patologías, como son las espondilolisis en etapa inicial. Siguiente. Entonces, el tratamiento invasivos están directamente a aliviar síntomas, disminuir la incapacidad que presenta el paciente, mantener una columna que sea estable y que protege elementos neurológicos, que en definitiva es una asociación que se suma como igual a dolor. Y rehabilitar al paciente para una vida que esté de acuerdo a la edad que transita el paciente del punto de vista cronológico y biológico. Siguiente. Siguiente. Acá vamos a dividir claramente las patologías más frecuentes responsables de dolor lumbar, y vean ustedes que son muchísimas. Por lo tanto, tenemos que ir descartándolas. No están en orden de frecuencia, pero sí están divididas en las que pertenecen al disco arriba del lado izquierdo y las que pertenecen a las articulaciones abajo, y merecen estas 4 en el cuadrante de la derecha, que son también muy importantes si se ven en gente joven. Las hernias de disco, la discopatía degenerativa, el HIZ, que es la ruptura o la fisura del anillo del ánulo fibroso, ¿verdad? Las compresiones foraminales segmentarias, la degeneración facetaria completa, la simetría direccional de movimiento, una entidad que estoy en esta etapa de investigación con España, con centros de España, el canal estrecho degenerativo adquirido, los quistes atrosinoviales en elementos degenerativos severos, el canal estrecho congénito.
y merecen capítulos aparte espondilolisis, espondilolistesis, las displasias congénitas, complejas, congénitas o no, del sector del arco posterior, y la pérdida de los planos, como son básicamente la pérdida de la lordosis y la escoliosis asociada o no a pérdida del plano sagital. Siguiente. Por supuesto que lo que se requiere acá es el diagnóstico primero antes de pensar en los tratamientos. Siguiente. Siguiente. Esta es la escalinata de tratamientos. Hoy por hoy cada vez son más importantes y no debemos olvidar todas las terapias alternativas que sin lugar a dudas están indicadas. Por supuesto que sí. Como dije al comienzo, son terapéuticas que son paralelas, no dejan de ser paralelas, pero son complementarias y eso es muy importante. Siguiente. Creo que ya estamos en tiempo, ¿verdad? Daniel o Manuel, Sí, que están manejando, creo que ya estoy en tiempo. Estos son no algunos hay casos problema, solo para podemos. mostrarles. ¿Perdón? Adelante, Hola. adelante, No, no, doctor, no hay problema. No hay adelante, sí, problema, no, adelante, pues, adelante. continuemos, no Las hay problema. hernias, hoy por hoy jugamos con varios elementos quirúrgicos. Las abiertas convencionales han pasado un poco a la historia. Hoy ya son todas mínimamente invasivas, que puede ser mínimamente por mínima invasión tubular, que es la ideal, se logra poca lesión de masas musculares. La endoscópica es hoy por hoy, ha ganado un terreno realmente muy importante, si bien ha tenido ciclos a lo largo de los últimos 30 años de aparición y desaparición a través de cortinas que no sabemos por qué, pero hoy la endoscopía tal como tal ha ganado un territorio muy importante para las liberaciones y para las hernias. Siguiente. Hernias para grandes hernias y para pequeñas hernias. Las fisuras del anillo fibroso, sobre todo para los que yo les representaba hoy, les comentaba hoy sobre los laterales foraminales, que están de acuerdo al dolor radicular ante la marcha, la presión y la carga. En esto se utiliza, hoy por hoy se está utilizando mucho procedimientos mínimamente invasivos, percutáneos, como son la termonucleolisis, la nucleolisis propia o la anuloplastia, las bajo radiofrecuencia, con resultados que han sido favorecedores. Para el área posterior, las radiofrecuencia o la risolisis, como en este caso, que asocia las dos cosas, el GIS, que está marcado con la flecha roja, y articulares artrósicas y ya con derrame articular, en paciente que tiene patología en más de un nivel. Siguiente. Las severas artrosis facetarias, creo que eso merecen hoy por hoy intentar todo tipo de tratamientos, de procedimientos mini-invasivos percutáneos, desde el bloqueo facetario convencional con corticoides, la risolisis, el plasma rico en plaqueta, y esa es la escalinata que nosotros hacemos en cascada. Primero, si sirve el bloqueo facetario convencional, si sirvió y fue efectivo y fracasa al tiempo, la risolisis. Si la risolisis da buen resultado, el plasma rico en plaquetas, que favorece la poca regeneración que pueda darla, es útil y sirve y nos da buenos resultados. Siguiente. Esto les decía hoy que es un estudio que estamos haciendo que se llama simetrías direccionales de movimiento, que es cuando las articulares de forma congénita tienen direcciones en su eje de movimiento completamente diferentes a las que debería tener. Y eso se comprueba con todos los estudios de imagen, de resonancia, de placa y de tomografía en 3D
que nos ha permitido a nosotros darnos cuenta de que esto existe y da dolor en etapas muy tempranas de la vida, cosa que complica muchísimo el diagnóstico si no sabemos que existe y no sabemos buscarlo. Siguiente. Y puede llevar a la necesidad definitiva de tratamientos quirúrgicos. En cuanto a las lisis y listesis, los tratamientos depende de la etapa en que está el paciente, no se toman en cuenta y se hacen todos los recursos terapéuticos no invasivos, sobre todo en gente joven, hasta que los dolores invalidan o incapacitan al paciente en forma permanente para su vida habitual, ¿verdad? Y ahí entonces tenemos que tomar medidas invasivas, no solo de fijación, sino de estabilización instrumentada. Siguiente. Y por último, creo que importa y vale la pena saber que los dolores en etapas tempranas en pacientes deportistas de alta competencia, pero de gran contacto físico, como son los deportes compartidos, como puede ser el rugby, el básquetbol, el fútbol, ¿verdad? Tienen el voleibol, tienen espondilolisis por estrés mecánico del área del istmo y que se identifica solamente si lo buscamos con precisión con tomografías. No siempre lo vemos como claramente como en la imagen de la izquierda extrema allí, en la que parece que se ve claramente, sino que hay que buscarlo simplemente en la etapa de un simple trazo. Estos son tratamientos, se hacen tratamientos conservadores y se evita a todo costo el llegar a tomar medidas quirúrgicas, porque después de pasada la etapa aguda mejoran claramente y raramente llegan a la cirugía bajo fusión. Así que hay que ser muy prudente porque con tratamiento estos chicos todos consolidan, como es el ejemplo de este chico que es un jugador capitán de la selección sub-20 de rugby. Siguiente. Y por último de todo, y yo les pido disculpas por la chalala, pero en realidad todas las alteraciones de los sectores posteriores que pasan muchas veces desapercibidas, tanto con estudios de resonancia como es la de la izquierda, que es todo el mismo paciente, son todas imágenes del mismo paciente, en la que se ve una hemisacralización con una displasia absoluta que se ve desde las radiologías simples de la articulación opuesta a la sacralización y claramente elementos de inflamatorios de la neoarticulación del lado izquierdo. Así que si vemos esto, tenemos que ser prudentes en que esta es la causa, aunque por arriba todos los discos sean completamente normales. Siguiente. Y las malformaciones congénitas, que también hay que detectarlas, y para eso todo el arsenal de imágenes nos permite llegar a concluir qué es cada cosa y saber qué tenemos que hacer. Recuerden que estas displasias, como las que ustedes ven aquí, que prácticamente es el mismo paciente en todas, la resonancia, la primera imagen de la izquierda arriba, muestra que solo tenía un disco en etapa de desgaste con muy buena altura y sin embargo prácticamente no tiene articular a izquierda, una articular a derecha casi normal, inflamada, pero miren lo que son las imágenes de tomografía que permiten identificar elementos distróficos, morfológicos de congénitos de nacimiento, muy importante, con una L5 sacralizada. Bueno, yo con esto los abandono y realmente espero que haya sido claro y estoy dispuesto para todas las preguntas que ustedes quieran. Muchas gracias por la invitación, se los vuelvo a repetir y les pido mil disculpas por el mal momento del comienzo. Oscar, yo
me adelanto un poquito a las preguntas. Quería, antes que nada, agradecerte enormemente el estar con nosotros. Fue una operación difícil pero exitosa. Eh, Oscar tiene, además de su enorme conocimiento, una gran calidad humana. Nosotros lo apreciamos muchísimo, aprendimos siempre mucho, aprendemos con él. Quiero destacar ese enfoque funcional que has dado a la cirugía que me pareció estupendo. Y este estudio, yo lo quiero remarcar, este estudio que están haciendo ahora, el ADM que decías, porque nosotros eso vemos, nosotros le llamamos en realidad conflicto articular o facetas Es en un disfunción. conflicto articular. Exacto. Es un Y, conflicto y, articular. y cuando eso, a veces lo podemos ver nosotros en etapas muy previas, cuando simplemente vino por una lumbalgia, porque jugó al Sí, fútbol claro. y hizo una rotación. Entonces, la importancia que tiene verla en esa etapa, hablar con el paciente en esa etapa y ya decirle lo que tiene que prevenir para que no pase a lo que tú estabas contando recién. Me pareció Exactamente. tremendo, Exactamente. porque estábamos en una etapa de prevención que es fantástica. Eso, Nada más. presten mucha atención a eso porque ha sido causa y es causa habitual de mucho sufrimiento crónico de mucho tiempo en pacientes muy jóvenes, en pacientes muy jóvenes. Y eso es una lástima porque pasa desapercibido a veces con resonancia, con estudios como el que mostré, con resonancias que en un sagital casi son normales. Muchas gracias. Al contrario, un honor para Su, mí su la carrera. invitación. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, Bueno, un placer. ahora, bueno, continuamos con el cronograma y me toca presentar al doctor Edgar Gómez. Edgar, ¿estás por ahí? Acá estamos. Tú compartes pantalla. Les quiero pedir un favor y un agradecimiento que por razones personales me tengo que retirar.